Buenos días. Hoy sí que con puntualidad suiza. Empezamos a las 9:15. No sé si en España esto está muy bien, porque seguro que de aquí a media hora sigue viniendo alumnado, tanto online como presencial. Pero sin embargo, yo creo que por deferencia a las personas que habéis estado a tiempo, pues debemos empezar. Y como empezamos por una parte que no es nada importante, que es la mía, pues seguro que cuando ya empecéis vosotros, que es ¿eh? lo realmente importante, pues ya habrá más aforo cubierto. Bueno, pues buenos días. Soy Inmaculada Gómez Pastor, directora gerente de este centro de referencia estatal de atención al daño cerebral, perteneciente, como sabéis, al IMSERSO. Os le doy la bienvenida, en primer lugar, a las personas que estáis en este salón de actos y a las personas que estáis detrás de la cámara, que a mí, que soy psicóloga y neuropsicóloga de formación, como sabéis casi todos, me parece que es como mucho más distante. Me gusta mucho más ver el feedback, ver la respuesta de las personas, si os está interesando, si no, sobre todo para los ponentes. Pero no es menos cierto que esto nos da la posibilidad de llegar a muchísimas más personas. Así que bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que habéis decidido pasar esta mañana de primavera de junio en el CEADAC con nosotros, cumpliendo con nuestra misión de referencia, que es la gestión de conocimiento, exportación de buenas prácticas, innovación, siempre, siempre, y esto lo tenemos todas las personas que trabajamos en el CEADAC y que colaboran con nosotros, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Eso nosotros no lo perdemos de vista. Tenemos dentro del plan de formación especializada algunas jornadas, y hoy nos toca una que a mí, por lo que me toca por formación, claro, y por profesión, que aunque sea directora, no puedo quitarme de en medio mi formación a lo largo de todos estos años. Tenemos algo, en mi opinión, innovador, no tanto por lo que es la terapia de estimulación, sino por la aplicación al daño cerebral adquirido, que es de lo que se trata. Le decía a Sergio, vamos a hablar en comunicación, hablar de siglas, aunque los profesionales las tengamos muy instauradas, y yo soy la primera que a veces me paso con las siglas y digo, me creo que todo el mundo me entiende, y no es así. Entonces, bueno, vamos a hablar de la terapia de reprocesamiento y de sensibilización del movimiento ocular. Me parece un tema diferente, que nos puede aportar a todas las personas que nos dedicamos a este negociado del daño cerebral adquirido. Yo creo que está muy bien organizada. Y para esto, pues os quiero presentar, aunque ya le conozcáis muchos de vosotros, a Sergio Castel, con una amplia experiencia en el abordaje del daño cerebral de personas con daño cerebral, y en este momento neuropsicólogo del CEADAC. Bueno, yo me parece tan importante que abordemos esta, y que muchas veces cuando hablamos del CEADAC, pero tenéis neuropsicólogos. Por suerte tenemos neuropsicólogos, porque en mi opinión es una parte muy importante del abordaje del daño cerebral. Es muy importante caminar, no me cabe, es muy importante conducir, que sabéis que es la mayor autonomía, no es ni hablar ni comer, es conducir. Pues para todo esto es muy importante abordar la parte cognitiva, porque el cerebro es un todo, no lo podemos trocear. De ahí el enfoque holístico que tenemos aquí evidenciado. Ya a estas alturas, con 22 años de puesta en marcha de este centro, no podemos decir, nadie nos lo pone en tela de juicio, y está evidenciado que tenemos que ir por esta vía, pero sin embargo siempre avanzando, innovando y poniendo un granito más de arena como os decía antes, en este negociado. Tenemos también a Paloma, pero yo le voy a dejar a Sergio que presente, para yo no gastar. Esto es la parte, ya os digo, menos importante, menos nada. Es solamente institucionalmente sí que nos gusta siempre dar la bienvenida a las personas que colaboráis con nosotros, porque si la misión es exportar buenas prácticas y gestionar conocimiento, por mucho que nosotros hagamos las cosas muy bien, si no tenemos alumnados y no tenemos personas dispuestas a escucharnos, no vale de nada lo que hacemos. Así que gracias por estar aquí. Sergio, muchas gracias por coordinar esta jornada. Marta, del Centro de Recursos, Bea,
están siempre en la logística, en la sombra, pero esto no lo podríamos llevar a cabo sin ellas. Así que, Paloma, Sergio, todo vuestro. Yo tendré, para variar, tengo que estar entrando y saliendo, pero seguro que va a ser un exitazo. A por ello, y que al final de la jornada podamos decir, vamos a organizar al año que viene otras porque hemos conseguido verdaderamente avanzar en este tema. Muchas gracias. Pues gracias por venir. Bueno, y gracias por aceptar la invitación, Paloma. La verdad que desde el primer momento el interés y la ilusión con la que aceptaste esto, pues es de agradecer, la verdad que sí. Así que nada, la idea de la jornada de hoy realmente es un poco lo que comentábamos, ¿no? Es poner un poco en común perspectivas y formas de intervenir sobre un punto que es verdad que desde la neuropsicología a veces no lo enfocamos desde este marco teórico, ¿no? Y creemos que es importante hacerlo así porque vemos muchas cosas que realmente luego son trabajables, ¿no? Entonces, bueno, sin más os presento a Paloma y empezamos con ello. Paloma es doctora en psicología, es trainer MDR y actualmente está ejerciendo su actividad como psicóloga y neuropsicóloga en Ourense. Y sin más, pues muy bien, tuyo. Estupendo. Bien, esto me lo voy a poner como de otro, no sé cómo girarme. A ver, así. Esto se lo pongo aquí. Sí, yo creo que ahí. Ay, ¿qué tal? Ahí. Bueno, ¿me escucháis bien? ¿Se acopla? No, se acopla un poco, ¿no? Así a lo mejor. Sí, así mejor. Bueno. Eso parece que no se mueve, que es lo de casa. Bien, bueno, pues muchas gracias a Inma por su presentación, a Sergio, muchísimas gracias, a CEADAC igual, por estar aquí. Para mí es un verdadero orgullo, un honor. Llevo desde el año 2001 en neuropsicología y para mí esto es como un regalo. Es decir, estar en el CEADAC es como, ¿no?, para un neuropsicólogo, sobre todo los que empezamos hace tantos años, ya en el año 2001, como de pico y pala, ¿no? Es decir, la Goodman, el CEADAC son como dos centros de referencia estatal con un trabajo impecable. Y para mí pues es un honor poder estar aquí, conoceros, ver un poco, ¿no?, el ambiente también que se respira y me hace mucha ilusión también poder ver que tanto, ¿no?, vosotros que estáis aquí, el interés que ha suscitado este tema y la gente que está en casa, pues me parece que es un tema que está ahí, es un tema que, como decía Sergio, vamos a intentar dar un abordaje integral, ¿no? Es decir, cuando yo empecé en neuropsicología, lo comentábamos antes, pues la neuropsicología era funciones básicas, funciones cognitivas, había una alteración, la memoria, la atención, ¿no? Y de eso pues sabemos valorar una memoria, sabemos valorar la atención, una función ejecutiva, ¿no? Pues todo esto sí, pero ¿qué pasa con la parte emocional, ¿no? Es decir, yo recuerdo en aquellos años que era como, pero el paciente es algo más. Yo, pues sí, no sé, yo no concibo al neuropsicólogo sin ser psicólogo, ¿no? Es decir, yo creo que somos psicólogos y aparte, ¿no?, pues nos gusta esto o te gusta más este campo, pero no podemos olvidar ni obviar la parte emocional, es decir, somos un todo, no vamos a ir, ¿no? Huimos del localizacionismo, es decir, es cierto que hay determinadas áreas, lo vamos a ver, ¿no?, en la charla, pues hay áreas más representativas de X funciones o hay X alteraciones, pero al final, ¿no?, somos un todo. Y somos un todo no solamente por nosotros mismos, sino que también este marco holístico también implica a los profesionales, también implica a la familia, es decir, implica a todo aquel que esté relacionado, todo aquel, ¿no?, este paciente con daño cerebral, pues va a implicar también todos los factores que tienen alrededor, ¿no?, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar. Es decir, ¿no?, es un contexto que no podemos olvidar y que no es menos importante que la rehabilitación. Es decir, está muy bien la rehabilitación, ¿no?, siempre se ve un poco, y yo creo que esto, por suerte, a día de hoy ya no es tanto, ¿no?, pero siempre se ha hecho mucho hincapié, lógicamente, en una rehabilitación física del paciente, ¿no?, pues a todos los niveles, me da igual que sea un traumatismo craneoencefálico, un ACV, cualquier patología. Y la rehabilitación física está ahí, es como un primer paso, pero ¿qué pasa de la rehabilitación neuropsicológica? ¿Qué pasa con la vida diaria, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de neuropsicología, las críticas un poco que se hacía en su momento, yo creo que esto fue algo muy impulsor, muy, ¿no?, que nos ha impulsado a todos, es, sí, pero a mí cuéntame esto en la vida diaria. Vale, sí, muy bien, un déficit de memoria, pero esto después en la vida diaria, ¿qué? ¿No? Es decir, eso lo sabemos pues cuando hacemos los informes, que dices tú, déficit, tal, déficit, ¿cuál?
¿no? Yo he hecho una parte de la parte de neuropsicología que he llevado a lo largo de los años, ha sido valoraciones neuropsicológicas, muchas pues para el juzgado, accidentes de tráfico. Bueno, ¿y esto cómo se traduce en la vida? A mí dime qué voy a poder hacer, qué no voy a poder hacer, ¿no? O esto a nivel laboral, cómo se va a, ¿no? a manifestar. Bien, os vengo a hablar de trauma. Vale, bueno, el trauma es un campo enorme. Voy a intentar ajustarme al tiempo. De cada tema podríamos hablar días. ¿Vale? De cada tema. Hay una compañera que cuando estaba preparando la sala, la charla me decía, no te pongas con el pues ya que, ¿no? Y digo yo, pues tienes razón, porque era, bueno, pues ya que esto, voy a... Claro, bueno, es un poco una pincelada, ¿vale? Es decir, yo creo que esto es, bueno, creo que es la primera, yo espero que sea la primera de muchas jornadas, ¿no? Y que cada vez, pues Sergio también, y bueno, si nosotros podemos, desde luego, echar una mano, aquí estamos, pues yo creo que es interesante ir profundizando, ¿no? en este tema, pues según nos vaya interesando, ¿no? Yo creo que, bueno, es una pincelada. Luego, como habrá, pues en la parte final de la mañana, habrá una parte ¿no? más de, bueno, pues de coloquio, de dudas o de cualquier cosa, pues yo creo que después podemos charlar y ver un poco, intercambiar opiniones y, ¿no? Un poco hacia el final en la mesa, bueno, en la mesa redonda, un poco el coloquio que vamos a hacer. Bien, pues os hablo de trauma. Cuando hablamos de trauma, y esto se pasa ¿de qué manera? En el intro no va. Ah, sí, vale. Hablar de trauma, no sé qué dice aquí. Bueno, esto no pasa nada, supongo. ¿Eh? Sí, pero. Ah, vale, sí. Ahora, sí, vale. Bueno, cuando hablamos de trauma, etimológicamente trauma significa herida, ¿no? En el diccionario de la RAE habla de un choque emocional que produce un daño profundo, duradero, ¿no? En el inconsciente. Se habla también de emoción o impresión negativa fuerte y duradera, y también habla, a la tercera entrada que tiene en el diccionario, es una lesión duradera producida por un agente mecánico generalmente externo, ¿no? Entonces, bueno, no, lógicamente, la palabra es la palabra, trauma significa esto, pero vemos que tiene las dos vertientes, ¿no? La de lesión, la de agente externo que impacta, y también, bueno, tiene el componente emocional, ¿no? Que creo que es algo muy relevante en nuestro campo. Según el DSM-5, CIE-11, en función un poco de, bueno, aquí va un poco por gustos y por preferencias, ¿vale? Quien le guste más el DSM o el CIE-11, pero bueno, es cierto que se trabaja más con la idea del estrés postraumático, del trastorno por estrés postraumático, y es definido como cualquier situación siempre que la persona o bien haya experienciado, bien ella misma, o haya vivido o presenciado una amenaza de muerte, ¿no? Es decir, un peligro de vida real, y eso es lo que impacta un poco en el sistema, y es lo que después puede llegar a producir pues ¿no? el estrés postraumático, es decir, con síntomas intrusivos, con conductas evitativas, bueno, con flashbacks, ¿no? Con una serie de sintomatología, que es después lo que nosotros estamos viendo en consulta. Antes de... lo de aquí. Vale. Antes de... Antes de hablar, cuando hablo de trauma, me gusta hablar un poco de la historia del trauma, ¿vale? El trauma ha tenido hoy, a día de hoy tiene, bueno, estamos aquí hablando de trauma, ¿vale? Y seguramente estamos en un momento en el que, no sé si es que nos movemos en este ámbito, pero es cierto que se habla mucho más de trauma que en otra época, ¿no? Es decir, estamos un poco en la era del trauma, igual que la época del neuro, ¿no? Es decir, ahora hay muchas cosas que si le pones neuro delante, da igual lo que le pongas detrás, pero es como, uy, ¿no? Parece que la palabra neuro y la palabra trauma parece como si fuera un reclamo. Y bueno, es cierto que es importante tener ese punto, esa visión, ese enfoque, ¿no? Pero tenemos que ver un poco de dónde procede. Es decir, la historia del trauma no siempre fue bien vista, ¿vale? Es decir, el trauma tenemos que tener en cuenta que hay algo que es común muchas veces en el trauma, y que es una de las partes más complejas en el trauma, es que es oculto. Muchas de las veces el trauma, y hablamos más de trauma quizá a nivel interpersonal, ¿no? Pero parte del trauma es que es oculto. Entonces, bueno, no ha tenido muy buena prensa. Sí que sabemos que Charcot, con el estudio de la histeria, fue ¿no? un poco como de los primeros que empezó a estudiar el tema del trauma. Al principio, a través de la histeria, pues fue más circunscrito a las mujeres, es decir, parecía que, ¿no?
¿no? Que él veía que había una serie de síntomas que eran muy parecidos a aquellos que presentaban síntomas como neurológicos, ¿no? Se veía, bueno, pues una parálisis, se veía parestesia, se veía dificultades incluso en la vocalización, es decir, ¿no? Había como una sintomatología como muy llamativa, llantos incontrolables, ¿no? Y Charcot era un hombre laico y quiso realmente atribuir o se pidió un poco como a la mujer para la ciencia, ¿no? Sacándolo de las teorías diabólicas, de brujería, ¿no? Que parecía que, bueno, aquella mujer, ¿no? Sin embargo, lo que no estudió, él en ese momento lo que no estudió fue el mundo interno de esas mujeres, es decir, o sea, bueno, había esa sintomatología tan florida, ¿no? Y la parte interna la dejó un poco al margen, pero sí que sus colaboradores, Janet, Freud o Breuer, sí que se empezaron a interesar y empezaron a hacer entrevistas a estas mujeres para ver un poco el origen interno, ¿no? Es decir, qué pasaba en la historia de estas mujeres, de dónde procedía esta sintomatología. Y sí que es cierto que a lo largo de las entrevistas lo que sí que se veía es que muchas de estas mujeres tenían experiencias sexuales prematuras, ¿no? Es decir, o sea, lo que podríamos denominar a día de hoy quizá, pues, ¿no? Abusos sexuales en la infancia, y que había muchos de estas mujeres tenían esta historia. Claro, cuando empiezan a ver esto, es cierto que ellos lo que sí que vieron, sobre todo Breuer, sí que vio que en el momento en el que estas mujeres podían poner palabras ¿no? O sea, contar el trauma, podían poner palabras y a la vez, ¿no? Como relatar un poco estos acontecimientos asociados a estas emociones tan intensas, había un alivio, ¿no? Que fue lo que se llamó en un principio, no sé si la psicología nos parte de ahí, ¿no? Pero la cura del habla, es decir, se hablaba un poco como la de cura del habla, ¿no? Entonces, ese poner palabras y poner un poco la emoción era algo que parecía que aliviaba. Sin embargo, como todo en la historia, pues también los momentos políticos hicieron que se interesara uno más por la historia o que continuara el estudio del trauma o que no. Y aquí, bueno, había la sociedad en aquel momento era como, bueno, se veía un poco como que esta historia, esto que pasaba, era un poquito endémico, es decir, o sea, había demasiados abusos sexuales, parecía que esto era algo, ¿no? que podía sobresalir y no interesó mucho. Dijeron, uy, vamos a tapar esto, ¿no? La sociedad parisina, Freud en Viena, bueno, no vamos a, ¿no? La sociedad un poquito burguesa, no vamos a destapar esto y vamos a dejar un poco esto al margen y vamos a continuar. Y el trauma quedó un poco soterrado, ¿no? Es decir, bueno, estas mujeres quedaron ahí, incluso, bueno, en algún momento pudo llegar a decirse, bueno, que eran habladurías, eran cosas que se inventaban las mujeres, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que viene la guerra. Y entonces hay la neurosis traumática de guerra. Y en esta neurosis traumática de guerra se ve, claro, que los hombres que venían de la guerra o que estaban en la guerra tenían otra vez esta sintomatología. ¡Ay, qué curioso! ¿No? Pero esta sintomatología no era, ¿no? Como se decía antes de las mujeres histéricas. Ah, no. Ah, pues resulta que estos hombres también tenían pues, pesadillas, tenían flashbacks, tenían reexperimentaciones terroríficas de estar todavía escapando de la bomba, ¿no? Bueno, y una serie de sintomatología absolutamente muy parecida a la que ocurría con las mujeres con la histeria. Y fue Charles Myers el que acuñó el término de trauma de bomba, es decir, o sea, se creía que era como, ¿no? Que estaban en la bomba, en un contexto de la guerra, pero lo que sí que se descubrió es que no solamente eran personas que estaban en la bomba, o sea, en un contexto donde caían bombas, ¿no? Sino que esta sintomatología se veía en aquellos hombres donde había un peligro real, donde había una amenaza real y no había escape. Es decir, tenían que quedarse allí, ¿no? Con lo cual bueno, no había huida, no había escape, no había, ¿no? Y no solamente que les hubiera pasado a ellos, veían el horror de lo que pasaba a su alrededor. Esto sí que es cierto que aquí sí que se hizo como mucho cuerpo, ¿no? Entre los veteranos de guerra, es decir, es cierto que se les trató vergonzosamente, es decir, en el sentido que, claro, un hombre de la guerra no se le permite, eran hombres, fueron, ¿no? Pues avergonzados, ¿no? Débiles, hay que salir a ver, esto son tonterías, ñoñerías, ¿no? Pero sí que es cierto que se le empezó a dar, pues un poco, lógicamente, la expresión de esto. Y lo que se vio es que esta comunicación después entre veteranos de guerra, pues el contexto social, el apoyo, el grupo, pues fue algo que sí que les servía, fue algo que vio que sí que podía salir o sea, podían como salir, ¿no? de X experiencias traumáticas y hicieron fuerza. Por lo tanto, no se dejó de estudiar ahí el trauma. Si os dais cuenta, muchísimos de los estudios que tenemos, bueno, muchísimos del trauma, son de veteranos de guerra. Es decir, o sea, los veteranos de guerra han sido una población, una muestra
poblacional para nuestras investigaciones muy amplia. Y ahí están, es decir, ahí siguieron, ¿no? Y cuando ya el trauma viene un poco para quedarse es más en los años 70, cuando bueno, pues se descubre que realmente, ¿no?, un movimiento más feminista, bueno, pero se pone encima de la mesa pues que la violencia sexual, la violencia doméstica, ¿no?, que ocurre en la intimidad de las casas o de las mujeres, pues está ahí, patente. Y solamente en la protección, de alguna manera, de las consultas, de las terapias, pues esto se va dando forma. Es decir, bueno, pues las personas, ¿no?, lo que os hablaba antes, el poner palabras es básico en una situación traumática y acompañarlo. Y el acompañamiento es básico también en una situación traumática para que esto pueda llegar a resolverse. Por lo tanto, en este momento el trauma viene para quedarse, ¿no? Y pues aquí nos encontramos. Es decir, tanto viene para quedarse que estamos hablando de esto a día de hoy, ¿no? El trauma como impacto en el cuerpo, es decir, somos un todo, ¿sí? Pero un poco para dividir como en dos partes un poquito lo que yo os quiero contar. Bueno, pues he dividido un poquito como la parte física, ¿no?, de la respuesta del estrés y cómo el cerebro, ¿no?, está reaccionando, ¿no?, a nivel neurobiológico de alguna manera, y después el impacto psicológico. Pero claro, no cabe duda que somos un todo, es decir, o sea, cuerpo y mente, ¿vale? Entonces, bueno, el trauma como impacto en el cuerpo lo veremos también después en la charla que os dé en la siguiente ponencia. Bueno, Sergio hablará seguramente también bastante de esto. Pero el trauma lo primero que impacta es en el cuerpo, es decir, o sea, el cuerpo lleva la cuenta, ¿no?, dicen, ¿no? Y Van der Kolk habla mucho de ese tema, ¿no?, del trauma lleva la cuenta. Fijaros que hay otras muchas patologías, pues por ejemplo la fibromialgia, la fatiga crónica, ¿no?, donde son invisibles en muchos momentos, hay una sintomatología, ¿no?, muchas veces no reconocida, y sin embargo, yo no sé vosotros, yo llevo 25 años trabajando como psicóloga, o sea, viendo pacientes, muchos, ¿no? Muchas horas. Yo no me he encontrado yo creo que, yo diría que casi nunca, podría decir casi que nunca, pero nunca me he encontrado, por ejemplo, a una mujer con una fibromialgia, una fatiga crónica, que no hubiera sido muy trabajadora, excesivamente trabajadora, diría yo. Son mujeres que llevan la carga, la llevan en el cuerpo. Entonces, nosotros consideramos que el trauma, incluso a nivel psicológico, queda un poco como cerrado cuando el cuerpo está libre. ¿Sí? El cuerpo recibe, el cuerpo habla y tenemos que escuchar también a nuestro propio cuerpo, ¿vale? Aunque en muchas ocasiones nuestro propio cuerpo sea, entre comillas, nuestro enemigo, porque duele, porque ha sido agredido, porque ha sufrido esa agresión. Y de alguna manera a veces tenemos como que, ¿no?, veremos a lo largo del trabajo que nosotros hacemos con MDR y bueno, que el tipo de abordaje, que a veces no nos queda otra que hermanarnos de alguna manera, ¿no?, que hacer las paces con el cuerpo. Pues por eso que os digo, es decir, porque somos mente y cuerpo, porque no podemos hacer una división de esto. Entonces, bueno, pues el trauma como impacto del cuerpo, os voy a hablar muy de pasada de la teoría polivagal, porque es como muy conocida, no vayáis a pensar que soy fan número 1 de la teoría polivagal, pero bueno, es un poco lo que toca, 4 pinceladas, ¿vale? Pero sí que sabemos que la respuesta cuando un impacto viene, ¿no?, tenemos varias respuestas. O sea, lo primero que se dispara es una respuesta de supervivencia, es decir, esto va, ¿no?, luego lo veremos, o sea, el córtex prefrontal no puede estar en ese momento, es decir, tenemos que tirar por piernas, tenemos que tirar por patas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, Porges, que es el padre de la teoría polivagal, habla ¿no?, del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático sería un poco ¿no?, el que detecta un poco la amenaza, el peligro, y hay un sistema de defensa proactivo, es decir, tenemos lucha, tenemos la lucha, tenemos la huida, ¿vale? Esto siempre y cuando podamos tenerla, porque sí que es cierto que a veces no podemos huir, no podemos luchar, es decir, hay que cuando esto se ve mucho y muy bien en el mundo animal, es decir, un ratón no se va a enfrentar a un elefante, ¿no? No, esto yo no puedo, me voy, ¿no? Y todo lo que los esperan dicen, bien, menos mal saliste y tal, ¿no? Oh, bien. Claro, si nosotros vemos que no podemos, vemos, ¿no?, vienen 4 tíos ahí delante y yo digo, ostras, no voy a poder con esto, me escapo. Cuando llega a mi grupo dice, cagao, no sé qué. Ya, era normal, yo no puedo contra 4, me voy, y es una respuesta absolutamente, ¿no?, lícita y además muy inteligente, irte,
no es enfrentarte, ¿no? Bueno, pero en el mundo animal es cierto que se ve muy bien y nada, lucha-huida, y no se dan ese componente de la vergüenza, ¿no?, de la culpa, no se ve tanto, ¿no? Y entonces pues responden fantásticamente. ¿Qué pasa? Porque se habla del sistema nervioso parasimpático y habla del nervio vago, y el nervio vago tiene dos ramas, ¿no? La vagal ventral y la vagal dorsal. ¿Cuándo se activa la vagal dorsal? ¿Cuándo se activa la vagal dorsal? Cuando es amenaza, cuando no tengo salida. Es decir, cuando no puedo huir, cuando no puedo luchar, y entonces entro en colapso. Son respuestas lo que llamamos sistemas defensivos más reactivos. Entro en colapso, entro en muerte fingida, ¿sí? Es decir, aparentemente, una muerte aparentemente fingida, pero ojo, y esto es muy importante, si quiero sacar esto de Porges es porque con una idea muy clara, es decir, la respuesta de colapso es una respuesta defensiva. No hacer nada es una respuesta defensiva, tengámoslo en cuenta dentro de la situación traumática, ¿sí? Porque esto, bueno, ha habido muchos casos en España muy sonados, ¿vale? Sobre todo en situaciones de abuso y de agresión, donde se dice que como no haces nada, como no te defiendes, no, yo me estaba defendiendo y por eso me quedé colapsado, ¿sí? Y esto es algo bueno, que luchamos mucho los psicólogos, que hemos trabajado mucho, que aún hace poco la asociación de MDR también organizó unas jornadas de familia, justicia y trauma, ¿no? Donde yo creo que también, quiero decir, yo creo que el trauma, ¿no?, también de alguna manera hay que empezar a meterlo en otros contextos, ¿no? Es decir, y que se entienda realmente, es decir, o sea, no es, el trauma hay que entenderlo para poder entender a la persona y sobre todo protegerla, ¿no? Protegerla y darle y validar todas esas respuestas. Entonces, el vago dorsal, cuando se activa, colapsa, ¿vale? Y después tenemos la otra rama del nervio vago, que es la vagal ventral. Y fijaros, la vagal ventral no es muy fácil. Yo tengo que ver recursos y no me olvido de las cosas. Y digo yo, la ventral, la dorsal, esto me costó su tiempo. La dorsal, te caes para atrás. La ventral, parece que te vas hacia la implicación social, ¿no? Si no, me armo un lío con las ramas. Y entonces la ventral, ¿no?, la del vientre, es la que nos lleva a la implicación social, es la que nos lleva a la conexión social. Y la conexión social, en muchos casos, vamos a ver que lo es casi todo, ¿sí? Al trauma muchas veces caemos, se produce por una relación, por relaciones personales, por las personas, pero también también se sale gracias a los contextos, a la sociedad, es decir, no podemos vivir aislados, ¿vale?, de todo esto. El otro día hablaba, pues yo creo que fue en las jornadas de familia, justicia y trauma, estaba escuchando a una compañera muy querida, Chus, y es una chica, una compañera experta en emergencias. Oye, y ponía un ejemplo que dije yo, me gustó ese ejemplo, ¿no? Para representar un poquito las respuestas de defensa y de lucha. Y ponía este ejemplo que era esto cuando todos vimos las Torres Gemelas, todos sabemos, ¿no? Eso ya no sé dónde está guardado casi es autobiográfica, ¿no? Porque quiero decir, ya pasa del episódico, pasa de lo semántico, pasa de todo, es decir, porque es como algo que ha formado parte de nosotros. Yo creo que todos los que estamos aquí quizás recordamos ese día donde estábamos, qué estábamos haciendo, ¿no? Eso estaba pasando a miles de kilómetros que estábamos aquí, ¿no? Y sin embargo, fue un impacto. Fue un impacto. ¿Quién no se quedó allí petrificado, absolutamente, ¿no?, en shock mirando aquello? ¿Y qué veíamos? Y veíamos cómo había personas que saltaban de las ventanas, saltaban por las ventanas. ¿Esto qué pasa? Que era una persona, ¿qué estaba pasando ahí? ¿No? Esta persona, su respuesta de supervivencia, su cerebro estaba funcionando por ellos, estaba tomando decisiones por ellos. Era una respuesta de supervivencia. Saltar. Era eso, era escapar, ¿no? Es decir, no sabemos muchas veces cómo nuestro sistema de supervivencia va a saltar en el momento en el que no necesitemos, cómo va a funcionar en el momento en el que no necesitemos, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, esa reacción que dices, el cerebro toma el control, hay un secuestro, ¿no?, de alguna manera. La supervivencia es así. Pero también vemos, comentaba ella, otro ejemplo, la ola del tsunami en Indonesia. O sea, había gente que se quedó paralizada ante la ola. No corría. Volvemos a lo mismo. Es una respuesta defensiva. Me quedo, ¿no? Estoy respondiendo de la forma que creo, o no sé, no media nada, ¿no? Media la supervivencia. Entonces se activan muchos mecanismos. Entonces, el sistema de estrés, yo creo que hablar de trauma es importante hablar de estrés,
porque el estrés desencadena una respuesta, primero que es la respuesta de estrés, una respuesta inespecífica, ¿no?, del organismo. Lo que hacemos es funcionar un poco como en cortocircuito, quiero decir, boom, boom, ¿no?, como todo como muy rápido. Y sí que es cierto que ante un estresor el organismo se activa, se dispara, y tenemos dos grandes ejes, que es el eje simpático adrenomedular, que secreta noradrenalina y adrenalina, y después tenemos el eje hipotálamo hipofisario o pituitario adrenal, que lo que secreta es glucocorticoides, o sea, el cortisol, ¿no?, en humanos. Y esto pone en marcha una serie de mecanismos y de cambios. Lo que se hace que es que se promueve fundamentalmente la movilización de energía, hay cambios metabólicos, la activación del sistema inmunológico, hay una supresión o sea, hay una activación, o sea, hay muchos sistemas que se suprimen, es decir, si tenemos que correr, tenemos que tener fuerza en las piernas, no estamos para reproducirnos en este momento, ¿no? Ahora el ligoteo va a ser que no, déjame salir por piernas, es decir, ¿no? Sudamos, porque si alguien me agarra, la mano resbala. ¿No? Es decir, claro, es que hay todos los mecanismos que se ponen en marcha es para escapar, para salir, para que nadie me pueda agarrar, ¿no? Es decir, o sea, toda la energía es una movilización grande de energía que se pone a nuestro servicio. El cerebro también funciona, o sea, la respuesta del estrés va a inducir efectos, ¿no?, a nivel a corto y a largo plazo, y se producen alteraciones tanto de la excitabilidad celular como también plasticidad sináptica y neuronal. Bueno, estos son una serie de artículos que a mí me parecieron muy interesantes que están en la red y que yo creo que abordan realmente, ¿no?, el aspecto neurobiológico, neuropsicológico, una neurobiología del estrés postraumático, ¿no? Me parece interesante, es decir, hay parte bueno, quizá no del contenido, pero sí de lo que os cuento que está ahí, ¿no?, que también está en ese referenciado ahí. Cuando hablamos de neurobiología del estrés, y no me voy a meter en esto, porque sabemos que, ¿no?, una cosa es la neuropsicología que yo empecé a hacer en el año 2001 y demás, y era eso, la neuropsicología de las funciones ejecutivas, el Wisconsin, tal, no sé qué, una prueba para aquí, para allá, venga, para arriba. Y otra cosa es cuando dices, ostras, espera, la neurobiología del trauma, y dices tú, ostras, pero yo el cerebro lo había visto así, ahora lo tengo que ver también de esta manera, espera un momento, ¿no? Entonces yo no soy experta en cerebro, es decir, aunque ¿no?, aquí estoy y me llaman todas las cosas del cerebro, digo yo, bueno, yo el cerebro lo sé algo, pero ¿no? Pero el neurólogo y el neurofisiólogo seguramente sabrá más, yo sé una parte, pero sí que es cierto que vemos que tanto en la neurobiología del estrés como en el estrés postraumático, pues hay una serie de zonas, ¿no?, de áreas, pues que están como más implicadas, ¿vale? Tenemos el locus coeruleus, que, bueno, pues responde un poco también a respuestas más de pánico. Tenemos el hipotálamo. Bueno, ahora os los voy a como a medio explicar de alguna manera, pero bueno, ya os digo que prefiero centrarme en otros aspectos más, ¿no?, de otras características. Pero bueno, sí que es cierto que la amígdala, ¿no?, yo creo que con el estudio del trauma muchos descubrieron que, ¿no?, que la amígdala está en el cerebro y no solamente tenemos amígdalas, ¿no?, en la garganta. Algunos decían, pero ¿cómo la amígdala? No, pero la amígdala, ¿pero cuál? Dices tú, la que está en el cerebro, ¿no? Es decir, al principio, ¿no? Porque, no sé, nosotros en neuropsicología, yo cuando estudié neuropsicología, yo la amígdala, no sé, eran las de la garganta, os lo juro, ¿eh? Os lo juro que eran las de la garganta. Pero de verdad, claro, no había una prueba neuropsicológica para medir la amígdala, ¿acaso? No, pues no había, ¿no? El WIS o el WISE no medía la amígdala. Entonces, bueno, vas descubriendo, ¿no?, que yo creo que es muy interesante esto, ir descubriendo que hay partes que dices tú, y hay dos además también, que esto ya es la pena, porque parece que solo hay uno y resulta que hay dos. Bien, bueno, por lo menos en partes. Bueno, entonces la amígdala se configura, es el centro un poco, ¿no?, como el centro detector del peligro, es un detector de amenazas, genera mayor ansiedad, mayor hiperactividad, hiperactivación, ¿no? Y lo que vemos es que muchas veces lo que vemos en sujetos que han tenido un trauma, y aquí vamos a hablar de trauma en genérico, ¿vale? Pero lo que vemos muchas veces en esos pacientes cuando estamos en consulta es que yo a veces digo, Dios, es que las alertas se quedaron así, ¿no? Esto es lo que hace el trauma. El trauma hace que las alertas se queden activadas y pasan años y estas alertas no se bajan. Hay una hiperactivación amigdalar que queda activa. Y no solamente amigdalar, es decir, o sea, que ahí no me meto, es decir, pero bueno, no os quiero contar que leí, pero no lo puedo reproducir todo esto, pero ¿no?, todas las respuestas de endocrinas, es decir, a nivel hormonal, a nivel de neurotransmisores, que esto ya es la pera limonera, ¿no? Es decir, ya para máster. Pero bueno, que hay muchas de estas cosas. Tenemos el córtex prefrontal.
nuestro querido córtex prefrontal y amado, ¿vale? Me da igual, medial, dorsolateral, orbitofrontal. Sabemos que hay lateral, sabemos que hay muchas partes del córtex prefrontal, pero en general el córtex prefrontal sabemos que cuando hay un impacto en el trauma o cuando hay un impacto traumático, el córtex prefrontal como que desciende. Es decir, o sea, cuando estamos en la guerra lo primero que tenemos que hacer es escapar y meternos en la trinchera. Cuando estamos en la trinchera pensamos a dónde vamos, pero en el momento la respuesta que alguien piense por mí, por favor, ¿no? Y el estrés entra en marcha. Entonces el córtex prefrontal es como, ¿no? Se queda como muy apagado, sabemos que tiene múltiples funciones y muy buenas, por cierto, pero también sabemos que tenemos que desarrollarlo, ¿eh? Es decir, y esto vemos bueno, que depende, también va a depender mucho la edad en el momento en el que haya ese tipo de trauma, ¿no? Qué tipo de trauma haya y qué tipo y la edad que tenga el sujeto que ha recibido ese trauma, porque sabemos que tenemos un cerebro en desarrollo, es decir, ¿no? El córtex prefrontal sabemos bueno, que tarda en completar un poco el desarrollo, ¿no? Cuando hablamos de esto, que el córtex prefrontal, que es el adolescente, y yo trabajo mucho con adolescentes, ¿no? Que, a ver, que el adolescente tiene cerebro, tiene córtex prefrontal, porque a veces, ¿no? Tiene córtex prefrontal, a ver, funciona, le funciona. No le funciona del todo o no le funciona del todo bien, pero lo tiene, ¿eh? Porque yo creo que a veces digo, a ver si la gente va a pensar con esto que tanto decimos de que el cerebro adolescente, pues se va a pensar que le falta un trozo y todavía está creciendo. No, no, lo tiene, ¿no? Y cuando hablamos de trauma del desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, hablamos de otras muchas cosas que complementan ese desarrollo, ¿no? Ahora, tú haces una resonancia, quedaros tranquilos que el córtex prefrontal está ahí, ¿vale? Lo que pasa es que las conexiones córtico-subcorticales, ¿no? Y el haz de fibras de arriba para abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Por eso es importante usarlo, ¿vale? Siempre lo que se usa se entrena y es importante usarlo, por eso, bueno, pues el cerebro y el córtex prefrontal a nuestros adolescentes es bueno hacer preguntas, ¿no? Inducir un poquito un pensamiento reflexivo y, bueno, más allá de si no, vamos a ver si podemos que nos argumenten algo un poquito más, ¿no? Bien, y después tenemos Van der Kolk y otros bueno, esos neuropsicólogos y estudiosos de neuropsiquiatras, ¿no? Que han estudiado también el impacto del trauma, pues han demostrado una disminución de la actividad del área de Broca, ¿no? Sobre todo en estrés postraumático. Y esto es algo que lo hemos visto siempre hemos visto. Es decir, o sea, esto de, o sea, es que yo creo que a veces la gente no escucha, pero cuando tú te llevas un susto, dices que me quedo mudo. Es que se nos lo dice el paciente. Dices tú, pero se te lo está diciendo, me quedo mudo, ¿no? Te dan un susto y dices tú, te quedas como, no sé ni decir nada, ¿no? En una noticia, un shock, un impacto, te quedas como, es que te quedas sin palabras. ¿Por qué será? Será porque a lo mejor el área de Broca, que es la de producción del lenguaje, en ese momento a lo mejor está inundada de cortisol, está dándose un baño, ¿no? Pero queda baja, ¿no? Se queda bajita. Entonces es difícil que haya esa producción. Por eso cuando nosotros trabajamos el trauma, a veces tenemos que entrar por otra ruta que no sea la verbal. O sea, es interesante hablar por la verbal y esto tiene mucho que ver con daño cerebral, es decir, porque parece que, ¿no? O sea, claro, si tú hablas, vienes predispuesto para el tratamiento, tienes un contexto maravilloso, este es el paciente que vamos a trabajar. Hombre, pues el paciente es una joya, un regalo. Claro que vas a trabajar con él, pero no es lo habitual. ¿No? No es lo habitual. Nosotros trabajamos con pacientes realmente que tienen serias dificultades y que tenemos que poner la carne en el asador y yo creo que muchos de los que estamos aquí, yo por lo menos he funcionado así en mi carrera profesional, no sé si en mi vida, pero yo en la neuropsicología viene a mí gracias a un paciente, a una paciente. Yo acabé la carrera en el año 97. Hice un máster, me pongo a trabajar en el 99, en el 2001 me entra una paciente con un traumatismo craneoencefálico en la consulta. Y era una chica. Dije yo esta chica no la puedo dejar así. Y me embarqué aquí. O sea, hice complementando mi formación neuropsicológica desde el año 2001. Nunca he dejado de hacer formación en neuropsicología. Es decir, a veces es una locura porque entre trauma y esto no me llegan las horas, pero te motivan, ¿no? Y yo creo que nos motivan a seguir aprendiendo. Es decir, dices tú, bueno, ¿y qué habrá para esto, no? Y bueno, algunos se quedan también sentados en sus despachos y les importa poco. Pero es cierto que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos interés en, bueno, yo soy de las que si hay algo nuevo, lo quiero conocer. Si hay algo que pueda ayudar a mi paciente, pues por lo menos lo voy a poner en práctica. Después ya veremos.
pero por lo menos lo voy a conocer, ¿no? Bien, otras áreas implicadas, el hipocampo. El hipocampo, claro, bueno, es la memoria en sí misma, ¿no? Es el centro de la memoria. Y vuelvo a lo mismo, odio localizacionismo. Yo creo que uno de los primeros libros que leí yo de neuropsicología fue el de Luria, el cerebro, ¿cómo era? ¿Cerebro en acción? No, el cerebro. No me acuerdo ahora el libro de Luria, aquel. Bueno, uno de los libros de Luria, que no me acuerdo el título, pero hablaba de aquel localizacionismo, ¿no? Y de que no, y que teníamos que tender ya, es decir, o sea, ya los clásicos nos decían cosas, escuchemos, ¿no? Que a veces reproducimos otra vez, damos vueltas como los ratones en la rueda. Entonces, el hipocampo proporciona la base para codificar la información ambiental y sí que se ve que hay una disminución hipocámpica. Aquí en la literatura, no sé si Sergio está de acuerdo, pero se habla de que hay una disminución del volumen del hipocampo y sin embargo unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Vale? Unos dicen, no, sí, pero también lo vemos en población no clínica. Bueno, pero lo que sí que se ve es que hay una disminución de la actividad. El volumen no sabemos si cambia o no cambia, ¿sí? Pero desde luego la disminución de la actividad hipocámpica hay. Entonces, bueno, pues vemos fallos de memoria, vemos interpretación de los estímulos de amenaza, o sea, hay una serie de funciones ahí. Tenemos a la ínsula con la interocepción, la propiocepción, dificultades en gestionar emociones y sensaciones, y la corteza cingulada, os lo voy a decir, o sea, a lo mejor ya sabéis dónde está, pero como yo soy muy visual, pues la que está encima del cuerpo calloso, ¿vale? O sea, es el cuerpo calloso, corteza cingulada, y entonces toca un poco todo, y sobre todo córtex prefrontal, y ahí, bueno, ahí el A de fibras hace de todo, amígdala para aquí para allá, como siempre. Pero la corteza cingulada también está implicada en todo esto. Por lo tanto, hasta ahí un poco la parte del cuerpo, la parte de cerebro, ¿no? que está implicada en todo esto. Pero si tenemos en cuenta el tipo de trauma, vamos a hablar de diferentes tipos de trauma. Hablamos de un trauma simple, que sería, ¿no? aquel que ocurre de una forma fortuita, lógicamente, ¿no? Los traumas se producen de forma fortuita muchas veces, sobre todo si no son interpersonales, pero el trauma simple tiene la característica de que bueno, hemos tenido, nosotros se sabe que 2, 3 traumas de este tipo en la vida los tienes y, ojo, el cerebro también procesa situaciones traumáticas. No todo es traumático, es decir, por suerte hay situaciones que el cerebro procesa por sí mismo. Tenemos el trauma complejo, que sería un poco un trauma, situaciones traumáticas más continuadas, más persistentes a veces en el tiempo. A veces no solamente que sean persistentes, sino que tenemos como sumas de esto más esto más esto más esto, ¿no? Y a veces en este trauma complejo también tenemos, bueno, pues una persona que ha tenido un accidente, una enfermedad, a veces se mantiene un estrés continuado, es decir, algo que juega a favor a veces del trabajo con trauma es que esa situación o ese trauma tenga un inicio y tenga un final, ¿no? Pero hay muchas veces que el estrés o la situación es continuada, bien porque hay unas secuelas, bien porque hay múltiples cosas, ¿no? Más allá de lo que el trauma afecta a la vida de la persona. Tenemos el estrés postraumático, que es un poco lo que todos conocemos, realmente el diagnóstico que tenemos en este momento es el estrés postraumático, que yo creo que se ha infradiagnosticado en muchísimos casos, o sea, yo creo que y yo creo que es un campo que hay que empezar a ver, hay que empezar a diagnosticar y sobre todo hay que ampliar. Es decir, yo creo que el estrés postraumático hay que ampliar y ponerle muchos peros, ¿no? O muchos peros o muchos asteriscos, quiero decir, o sea, hay que sumar más cosas, ¿no? del estrés postraumático. Porque efectivamente, como os comentaba antes, en el estrés postraumático hay como esa concepción, ¿no? más de clasificación diagnóstica que tiene que ser un peligro de vida. Pero a veces hay otra serie de situaciones que nosotros podemos considerar traumáticas que no implican realmente una amenaza de vida, pero que a la persona le genera síntomas. Tenemos el trastorno por estrés agudo, que sería, ¿no? el momento, el que dura unos días, meses. Y después tenemos el trauma interpersonal y el no interpersonal. El trauma interpersonal es un trauma muy común, me refiero a las consultas, ¿no? Es decir, ese de lo que también más trabajamos. Y este es un trauma más intencional, ¿no? Más relacional, diríamos, que son traumas relacionales. Y aquí vendría, por ejemplo, pues el trauma por traición. El trauma por traición es
dolorosísimo, profundísimo, porque es ¿no? alguien que alguien te haga daño, alguien que tú piensas, confías, ¿no? Tú crees que la persona que te cuida o que más te puede proteger es la persona que más daño te hace, es algo que no podemos digerir, ¿no? Y de ahí podemos tirar a otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, el trauma por traición es un trauma que se queda como muy agarrado y que tiene muchas otras cosas debajo. Y el trauma no interpersonal sería también ese trauma vicario. Ojo con el trauma vicario, ¿vale? Todos los que estamos aquí estamos y trabajamos en las consultas, no todos, no, pero los que somos psicólogos trabajamos con trauma, estamos expuestos absolutamente a trauma vicario. Es decir, necesitamos hacer nuestro proceso terapéutico, necesitamos limpiarnos, necesitamos sacar un poco todo eso. Es decir, los que trabajamos en neuropsicología, bueno, Sergio, un plus más. Un plus más. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo cuando fue el tren, el accidente del Albia en Santiago de Compostela. Bueno, se trabajó con pacientes, ¿no? Claro, te venían a la consulta esos pacientes. Yo lo tengo absolutamente identificado. Yo no viví, por suerte, el accidente del Albia, pero podría contaros la película. Y podría contaros la película del horror de quien me contara las cosas que vieron. ¿Eso qué es? Yo no sé vosotros, pero es innegable que cuando alguien te cuenta algo, ¿no? Generas imágenes, no sé si te cuenta o lees, ¿no? Yo leo un libro y ya me hago la historia, la casa, ¿no? Te vas haciendo como la imagen, te vas haciendo la película. Y cuando alguien te cuenta un trauma, tú estás viendo esa película. Y esa película también impacta, ¿no? Y no solamente es trauma el que vive la enfermedad, no solamente es trauma el que tiene un accidente de tráfico, que sí, pero la familia, ¿qué pasa? ¿Qué no está impactada? No, es que tiene un estrés postraumático ya. No, es que tiene un estrés postraumático porque tiene esto. No, pero no fue para tanto. Fue para tanto, no fue para tanto, lo dirás tú, ¿no? Porque a veces eso nos vemos en los juzgados. No, no fue para tanto. No, camina, anda. Sí, pero es que hay un impacto. Entonces yo creo que ahí tenemos que ser como pico y pala y realmente ser protectores, ¿no? Y ser un poco como, ¿no? Como levantar un poco la lanza y decir, no, es que tú sabrás de lo tuyo, ¿no? Tú sabes de lo tuyo, pero yo sé de lo mío y aquí tenemos que echar el resto y hay que ayudar a esta gente, y hay que ayudar a las familias, hay que ayudar al paciente, pero hay que ayudar a las familias. Las familias también pierden, ¿no? Y también viven el horror de muchas cosas, con lo cual, bueno, ¿no? Eso es por una parte y otra nosotros, ¿vale? El trauma es acumulativo. Trauma, más trauma, más trauma, más trauma, más trauma. El trauma vicario está ahí. Todos somos seres humanos y el ser humano se impacta. Sí, tenemos un poquito todo, ¿eh? No hablamos de la psicopatía, pero se impacta. Con lo cual, si yo me cuentan una historia, cuando yo voy a poder intervenir en otra historia, en otra persona, a lo mejor ya lo veo desde un filtro y yo tengo que limpiarme ese filtro. Entonces, es importante también, las personas que trabajamos con trauma, pues hacernos una limpieza, un masajito neuronal de vez en cuando. Es decir, yo tengo mi terapeuta y de vez en cuando pues me hago una sesión. No pasa nada, ¿no? Es decir, yo creo que todos vamos al fisioterapeuta de vez en cuando, o vas al dentista, o vas a esto, ¿no? Pues yo trabajo de esta manera y yo creo que es una parte de mi autocuidado, porque si no, no puedo estar para la otra persona. Es decir, si yo estoy protegiéndome yo de que a mí no me cuente, uy, a mí esto, no podemos, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que yo creo que también ¿no? en daño cerebral adquirido es algo que cobra importancia y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Yo creo que no podemos dejar a las familias fuera, no podemos, o sea, primero, lógicamente, el paciente, ¿no? Hay que darle su identidad, hay que darle su espacio, por supuesto, pero hay que escuchar a las familias, ¿no? Las familias es una parte muy importante de toda esta ecuación. ¿El número de traumas influye? Pues sí, el número de traumas influye. Porque se sabe que, ¿no? A los 12 meses de evolución del trastorno por estrés postraumático, los que habían experimentado 4 o más eventos traumáticos tuvieron un mayor deterioro funcional, una edad de inicio más temprana y síntomas de TEPS más duraderos y más comorbilidad. Es decir, es cierto que hay mucha comorbilidad dentro del estrés postraumático, pues tenemos ansiedad, tenemos trastornos depresivos, tenemos otros trastornos obsesivos, es decir, o sea, ¿no? Entonces esto es un sumatorio, ¿no? Es, como tiene un estrés postraumático ya no tiene nada más, ¿no? Puede tener un estrés postraumático más, ¿no? Que yo me duela un pie no quiere decir que no me duela también el brazo y que no me duela esto y que no me duela lo otro.
Es decir, o sea, tenemos que ver que hay, ¿no?, una serie de comorbilidades. No sabemos cuando la persona tiene una situación traumática, y aquí me voy un poquito como al daño cerebral también, es decir, o sea, un traumatismo craneoencefálico o una enfermedad, me da igual lo que sea, pues un tumor, una CV, donde, ¿cómo es la historia de esa persona? Hasta ahora, ¿no? Nos habíamos fijado en, a ver, ¿qué te pasa? ¿Lees? ¿Tal? No sé qué, no sé cuánto, la lectura, la escritura, cálculo, ya. Pero, ¿dónde cae esto? Esto lo vamos a hablar un poquito después, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuáles son las experiencias? En el trauma influyen las experiencias adversas en la infancia, influye un poco de dónde procedamos, ¿no? Y el trauma lleva al trauma. Si no trabajamos con la situación traumática, si no abordamos el trauma lleva al trauma. Esto quiere decir que hay muchas veces que hay procesos de revictimización, es decir, el propio sujeto en su situación traumática se expone a situaciones, sin, bueno, no tiene el peligro, ese detector de amenazas, ¿no? A veces también en tanta hiperactivación es como que se desactiva también y se mete, ¿no?, sin pensarlo, en situaciones retraumatizantes. Y entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es decir, o sea, por eso es importante el trabajo con estos pacientes, porque cuanto antes trabajemos estas situaciones, esta sintomatología, hacemos como prevención, ¿no?, de que esto pueda suceder o pueda venir un poquito, ¿no?, de la mano otros trastornos. Esto es las experiencias adversas en la infancia, es lo que os comentaba, ¿no? Si no se abordan, las consecuencias son acumulativas, es decir, o sea, si algo pasa en la infancia, no se aborda, pues vamos a pasar a unos problemas en la delincuencia, y si no, pues vamos a pasar a unos problemas en el adulto, ¿no? Es decir, o sea, la intervención temprana, yo creo que esto es algo que es importante abordar y ver todo lo que hay, ¿no?, alrededor, para poder poner todo en marcha para que esta intervención, para cortar de alguna manera que esto sea, ¿no?, estos eslabones. Yo creo que nuestro trabajo es un poquito eso, ¿no? Es decir, es un trabajo de cortar el eslabón, ¿no? Las consecuencias del TEP en la salud física, bueno, he puesto nada, o sea, gastrointestinales, cardiovasculares, trastornos de dolor, ¿no? Bueno, hay otras muchas, pero el TEP siempre, eso lo que se ha visto es que las personas que tienen un trastorno por estrés postraumático tienen peor salud física, ¿no? Peor salud física y más dificultades. Nos vamos al impacto psicológico del trauma. ¿Todo esto ha sido impacto psicológico? También, ¿no? Pero bueno, ya os decía que un poco a modo de dividir un poquito esto. Entonces, esto es un poquito lo que hemos hablado, los trastornos postraumáticos que están más referidos en la DSM. Y vamos a hablar de qué entendemos nosotros por trauma. El trauma configura muchas veces quiénes somos, ¿no? La visión nos ofrece la visión que tenemos de nosotros mismos, de las relaciones y del mundo que nos rodea. Es decir, en el momento en el que impacta, y eso es algo que también tenemos que trabajar, hay muchas veces que si es muy temprano y las consecuencias son muy graves, el paciente se identifica con el trauma. Y eso es algo importante de trabajar. Es decir, el paciente es un ser humano, es una persona con identidad propia. No te hace tener un trauma, no te hace ser, no sé cómo le llamaríamos, pero no eres el trauma, eres mucho más que todo eso, ¿no? Igual que en cualquier otro accidente, cualquier otra persona, ¿no? Entonces, muchas veces se hace como una identidad, pero es cierto que el trauma impacta de tal manera que parece que empezamos a ver desde ahí, ¿no? Y es importante también revertir un poco y trabajar esto. Impacta en nuestro sistema de creencias, es decir, que nosotros vivamos una situación traumática nos gira, nos cambia, no nos suma, nos resta, ¿no? Es cierto que resta y nos hace ver el mundo y a nosotros mismos desde otra perspectiva, nos hace poder pensar que el mundo es peligroso, que el mundo no es seguro, porque el trauma, ¿qué hace fundamentalmente? Destroza los sistemas de protección y de seguridad de la persona, rompe, ¿no? Dejamos de sentirnos seguros, dejamos de pensar que el mundo es confiable. No, la gente que se acerca a nosotros, ¿por qué se acerca? Fijaros en un trauma por traición. Hablamos de trauma, pero el trauma, una situación traumática, que nosotros en MDR hablamos de T pequeña, ¿no?, de grande y T pequeña, un divorcio complicado, una violencia de género. Bueno, eso divorcio no amenaza la vida, en principio no amenaza la vida de nadie, ¿no? Pero sin embargo, me rompe mi confianza. De repente empiezo a ver que aquello no confío. Claro, y si no confío, eso no va a tener unas implicaciones a muchos niveles, ¿no? Inseguridad, incluso a nivel laboral. Es decir, o sea, me siento como insegura, me siento perdida, me siento sin rumbo, ¿no?
hay muchas otras cosas que ocurran. Y empiezo a tener una visión de mí misma también, ¿no? Ya no solamente el mundo es peligroso, es que yo no soy capaz de afrontar esto. Es que a mí esto me desborda. El trauma es ese impacto que nosotros, que nuestro cerebro, nuestro sistema nos abruma de tal manera que yo no soy capaz que no soy capaz de encajar, que me sobrepasa. Y cuando algo me sobrepasa, no sé qué hacer. Y eso empieza a generar, ¿no?, estas creencias de yo no puedo, yo no soy capaz, no soy suficiente, ¿no? Muchas veces en los procesos de rehabilitación, no sé si a lo mejor Sergio lo ve, ¿no? Es decir, pero hay mucha gente que tiene mucho ímpetu y mucho, ¿no?, y tirar para adelante, y es, ¿no? Y a veces también es un poco como, bueno, pues que a veces es como no permitirse que en algunos momentos no pueda. Eso también es un problema, ¿no? Porque a veces no podemos. Quizá eso es una de las malas noticias que podemos dar hoy. Pues es que a veces no podemos. A veces tenemos que buscar ayuda, a veces tenemos que decir esto que hacía ahora no lo puedo hacer. Y lo veremos después, decir, pero eso es un duelo. La pérdida del trauma conlleva en algunas ocasiones. Es cierto que hay cosas que se pueden llegar no a revertir, sino a reparar, ¿no? Pero a veces aquello que se perdió, no podemos. Nosotros en daño cerebral, a veces no se puede. ¿Hasta dónde? ¿No? ¿Hasta dónde? Y a veces me parece injusto. Me parece injusto cómo se trata al cerebro, ¿no? Porque si tú te has roto la tibia y el peroné o te has hecho una lesión tremendísima, te has roto la pierna por no sé cuántos sitios y caminas y vas y bien, yo creo que nadie le diría, no, pero tú qué pasa, ¿no vas a correr los 100 metros? Pero tú eres un gran atleta. Ah, pero no puedo correr los 100 metros. Ah, pero caminas. Se acabó. Ya está. Ya caminas, haces una vida funcional. Pero es que la persona que tiene un trauma y un problema de daño cerebral es una exigencia constante porque parece que hay una voluntariedad en todo eso. Pues chicos, pues yo creo que no. Yo creo que hay que tener un respeto por eso. Es decir, a veces hay que llegar hasta un punto y a veces también decir, pues hasta aquí y con esto, a ver cómo hago. Doloroso, por supuesto que sí, pero tenemos que hacer el duelo y tenemos que hacer la pérdida, ¿no? Que a veces es un punto que yo creo que también nosotros como profesionales tenemos que tirar mucho por ahí, tenemos que tirar mucho, tenemos que poner toda la carne en el asador, sin lugar a duda, pero no nos podemos contagiar a veces ¿no?, de una, bueno, de una cierta esperanza, que sí, pero también una cierta, ¿no?, fantasía, o el volver a tener la vida que teníamos. No volvemos a tener la vida que tenemos en el momento que sufrimos un trauma. No, porque sea el que sea, si no somos los mismos ni de ayer a hoy, o sea, es un decir, ¿no? Pero no, yo no soy la misma de cuando tenía 20 años. ¿He tenido sucesos traumáticos? Pues seguramente sí, pero no soy la misma. Bueno, ¿y? ¿No? Quiero decir que también es cierto que hay que, ¿no?, desmitificar también un poco este tema, ¿no? O sea, bueno, desmitificarlo y poder abordarlo. Yo creo que muchas veces cuando nos enfrentamos al trabajo con trauma, antes por lo menos, yo por lo menos en mi trayectoria, yo creo que antes no trabajaba con trauma porque no tenía herramientas tampoco para trabajarlo. Dices tú, uy, ¿sabes Dios qué es esto? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿No? En el momento en el que vemos que hay más abordajes, más herramientas, uno se siente también con más seguridad para poder trabajarlo, ¿no? Los estados de activación del sistema nervioso, esto que hablábamos, ¿no?, del cerebro, también influye y hay una disrupción, lo dice Francine Shapiro, que es un poco la creadora, ¿no?, de que estemos aquí hoy también con MBR, ¿no? Es que causa una disrupción en el sistema de procesamiento de la información. Es decir, el sistema de procesamiento se altera, se quedan bloqueados los recuerdos, pasan una serie de cosas también a nivel neurobiológico y empezamos a tener más dificultades. ¿Qué vamos a tener en cuenta entonces? Estoy acabando, ya me queda poco. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta la edad del paciente, por lo que os comentaba, es decir, no es lo mismo un paciente, un niño, un adolescente, un adulto, porque tenemos un cerebro en desarrollo, para cualquier cosa, ¿vale? No, ojo con lo del niño no se entera, como es pequeño, no, esto creo que ya, no, creo que ya quedó atrás, o por lo menos, por Dios, que quede muy atrás. El niño se entera desde el primer momento, incluso desde la concepción, desde antes de la concepción, es decir, eso está como que más que demostrado, ¿no? Por lo tanto, la edad del paciente sí que va a influir. El tipo de trauma, lógicamente, va a influir. Lo que hablábamos, no es lo mismo un traumatismo, ¿no?, incluso el tipo de trauma dentro del trauma. Es decir, o sea, no es lo mismo un traumatismo craneoencefálico, un diagnóstico de cáncer, de esclerosis, de un ACV, un
tumor, una violación, una agresión, una violencia doméstica, un suspenso en la selectividad, ¿no? Que ahora, ¿no? en la EBAU es lo mismo, pero influye. Y en función de eso también tenemos que saber cómo va a reaccionar. ¿Qué es lo más, para mí, qué es lo que más importante cuando os hablo del tipo de trauma y qué es lo más importante en trauma? ¿Dónde cae? ¿Dónde cae? Esto para mí es básico. O por lo menos para mí yo tengo esa mirada, ¿no? Es decir, o sea, el trauma puede ser, la definición de trauma como impacto puede ser universal para todo el mundo. ¿Cómo lo vivencia cada uno? Es personal. Es decir, no, decía mi abuelo, que también era también, yo no soy psiquiatra, pero era psiquiatra, decía, ¿no? No hay enfermedades, hay enfermos. Y esto es un poco lo mismo, es decir, no hay traumas, hay personas que viven trauma. Entonces, cada uno vivencia su propia enfermedad, vivencia su propio trauma en función de sus experiencias previas. Si yo tengo apoyo, si no tengo apoyo, aquí nos metemos en muchas zarandajas, porque si hablamos de apego, imaginaros todo lo que podríamos estar hablando de todo esto, ¿no? Si he tenido un apego seguro, si no lo tengo, si... Pero ¿dónde cae? ¿Cuáles son mis recursos previos? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo es mi apoyo familiar? ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo es mi trabajo? Y aquí, y en neuropsicología, lo vemos mucho. ¿Cómo es mi nivel premórbido? ¿Mm? Porque el nivel premórbido afecta mucho. Es decir, y muchas veces nosotros vemos al paciente una vez que ha tenido el traumatismo, pero no sabemos cómo era el paciente antes. Tenemos que ver a través de las pruebas neuropsicológicas, ¿no? Ser un poco adivinos, aunque es cierto que hay una serie de ítems, ¿no? En el WISE, por ejemplo, ¿no? Pues información, vocabulario, ¿no? Que nos van a decir, bueno, aquí parece que había una buena reserva cognitiva, pero depende de dónde caigan. Vamos a tener también una evolución, una recuperación. No es lo mismo una persona deprivada, ¿no? A nivel emocional y a nivel incluso cultural, que una persona que ha desarrollado su cerebro. Trabajamos con procesamiento de información, ¿no? Por lo menos en MDR. Entonces, ¿en dónde cae? A mí eso me parece como si perdemos eso, si perdemos un poco esa visión, no vamos a entender nada. Vamos a estar viendo solo el trauma. Pero el trauma no es eso, es donde cae lo que impacta, ¿no? Es como la piedra que tú tiras en el río y hace ¿no? Y hace circulitos. La importancia de lo que no pasó, de lo que no se dio, importantísimo. A veces vamos a buscar recuerdos en la persona, a veces vamos a preguntar que nos cuente lo que pasó y a veces no lo hay. No es que no lo haya, a veces no lo recuerda, pero a veces es que está normalizado. No sé cómo es cuidar, es decir, no era así. No te puedo decir lo que no tuve. No me voy a quejar de lo que no tuve. Y a veces nosotros tenemos que ver eso, ¿no? En las situaciones traumáticas también, eso es un propio, es retraumatizante también. Es decir, a veces no solamente es el trauma, pues en situaciones de abuso, ¿no? No solamente es, no digo que sea ni lo menos malo, por supuesto que no, pero a veces a la hora de trabajar, cuando trabajas el abuso, a veces el abuso no es lo más importante, pero es que los demás no se dieron cuenta. Claro que es importante el abuso, pero es más importante no haber tenido apoyo. Eso es muy importante, ¿no? O que cuando yo llegaba de casa del vecino, mi madre no se daba cuenta de que yo llegaba y que estaba callada. Pero yo estaba callada, yo no quería cenar. Cada vez que llegaba de casa del vecino me sentaba en la mesa y nadie se dio cuenta de que algo me pasaba, ¿no? Me pongo en un accidente de tráfico. Estoy en un accidente de tráfico. Estoy, ¿no? Allí, estoy esperando que llegue la ambulancia. Pero es que hay gente a mi alrededor que me mira, las caras del que me mira, la gente que no se acerca, el que faltó. Todo eso configura, conforma todo este espectro que supone, ¿no? La situación traumática. Lo que os comentaba antes, ¿no? El trauma del que observa, del que acompaña. No solo es traumático lo que nos pasa directamente. El trauma compartido, un poco lo mismo, ¿no? Pero vivenciado de forma diferente. Claro que no es lo mismo la persona que sufre un daño cerebral que el familiar, pero, y aquí entramos en edades, ¿no? Todas las edades son difíciles, pero no es lo mismo un ACV en una persona de 75 años, tu madre, ¿no? Porque claro que es importante, por supuesto que sí. Madres, es de todo, todos tenemos madre y nuestra madre es la más importante, ¿no? Pero a nivel de integración, a poder entender eso, no es lo mismo un ACV en una persona de 75 años que un tumor en un niño de 3 o un niño de 10. Cómo impacta eso, estirpas, ¿no? Y, bueno, y también, no sé, Sergio, la experiencia que tiene con los neurocirujanos, pero los neurocirujanos
como dicen ellos, resecas, ¿no? Quitas, chas, 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 chas. Y bueno, si habla tal, no sé qué, funciones un poquito básicas, pues ya está, ¿no? Suficiente. Bueno, pero el impacto de eso, ¿no? Entonces, claro, no sé si suma y sigue, ¿vale? Vamos en el suma y sigue. Y después es básico el apoyo social, familiar, laboral, es decir, o sea, la integración y la adaptación. O sea, yo la rehabilitación que he hecho de la vida, o sea, neuropsicológica en mi consulta, claro, esto es no sé, es como ver a los Rolling Stones, estarán en Cerada, que es como ir a ver a los Rolling Stones, ¿no? Pero no sé, me voy a meter aquí, pero bueno, es mi opinión. Y yo, mi rehabilitación que he hecho yo en mi consulta, poca he hecho, pero la única que puedo hacer es la de la vida diaria. Y creo que no hay mejor rehabilitación que la vida diaria, ¿no? Es decir, o sea, bueno, habrá máquinas, sí, bueno, la máquina de la realidad te pone esto, lo otro, sí, pero al final sacas el catálogo del Gadis, del supermercado y dices, haz la compra, vamos a hacer la compra, ¿no? Y la rehabilitación es la vida diaria. Cómo vamos a hacer la compra, cómo vamos a gestionar la compra, cómo gestionas esto, cómo gestionas lo otro, uso de agenda, mil cosas, pero la vida diaria, ¿vale? Entonces, si el apoyo, si la persona tiene capacidad para poder y tiene, que esto es otro debate, ¿no? Adaptación laboral. ¿Cuántas veces vemos que se dan adaptaciones laborales? ¿No? Sí, puesto con limitaciones, adaptaciones, o sea, cero patatero, ¿no? Claro. Bueno, a veces cero patatero, ¿no? Con lo cual, es cierto que ahí se podría hacer, ¿no? Una adaptación. Pero bueno, hay muchas cosas que, por eso estamos aquí, ¿no? Yo creo que la idea es que estamos aquí, que lo importante es movilizar, que lo importante es impulsar, que lo importante es, bueno, yo creo que crear un poquito de conciencia, ¿vale? Es decir, crear conciencia. Hay muchas cosas que se han hecho por suerte y hay otras pues, que quedan por hacer. Bueno, pues aquí estamos todos, ¿no? Para poner cada uno nuestro granito de arena. Por tanto, el trauma no es lo que me sucedió a mí, dice Gabor Maté, sino que es lo que quedó dentro de mí a partir de lo que sucedió. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando escucho esto, ¿no? ¿Y esto qué hace? Pues esto hace que algo se rompa. Esto hace que algo se rompa. Hace que el mundo deje de ser seguro, que las alertas se quedan activadas, que las relaciones se perciban como peligrosas, que aparezcan emociones de vergüenza, de culpa, de ira. Y aquí otro temazo, la culpa del que sobrevive. ¿No? ¿Por qué me pasó a mí? O porque yo en un accidente de tráfico, ¿no? Porque yo y no el otro. O sea, o porque me hubiera ido yo y no el otro, ¿no? Esto hay que verlo. No podemos ver la neuropsicología de la función. Sí, pero ¿qué pasa? Que como no hay memoria o como no hay, dejamos al sujeto sin trabajar. No, el cuerpo lleva la cuenta. El trauma, lo emocional no entiende de neuropsicología, por suerte. En algunas cosas, ¿eh? Quiero decir, no entiende de función neuropsicológica. Bueno, hay cambios, pero el cuerpo siente. Y si nos quitan eso, yo creo que nos perdemos la esencia, ¿no? Y yo creo que esa esencia la tenemos ahí y es donde tenemos que ir a buscar un poco, ¿no? El germen, ¿no? De todo. Las pérdidas, el duelo, lo que hablaba, ¿no? Es decir, a veces tenemos que hacer duelo y pérdidas de lo que perdemos, de la propia función que perdemos. Hay muchas cosas que no va a quedar otra que aceptar y ver un poco cómo encajamos todo eso y cómo salimos adelante. Pues si nos pueden ayudar, fenomenal. Si buscamos ayuda, a veces no es fácil buscar ayuda y eso también es un paso. Y a veces no solamente no es fácil buscar ayuda, sino que a veces buscamos ayuda, pero no nos damos cuenta de que no la recibimos. ¿Sí? Eso es complicado, pero lo vemos en las consultas. Muchas personas lógicamente hay una parte de ellos que viene a pedir ayuda, si no estaban allí, pero cuánto depende de dónde caiga, cuesta recibir esa ayuda, ¿no? Y están allí para recibir ayuda, pero si han tenido una historia de lucha, de yo me lo como, yo me lo guiso, yo tengo que salir adelante, es vergonzoso pedir ayuda, yo no puedo expresar mis necesidades, yo no puedo expresar todo esto que yo necesito, cuando se sientan delante y tú tienes que prestar ayuda, tenemos una primera valla que tenemos que saltar y es esa. Y tenemos que verla, porque si no la rehabilitación, ¿a mí qué? Puedo hacer 25 sumas, restas, multiplicaciones, o puedo hacer lo que sea, pero si yo no dejo ayudar, estoy fastidiado.
Entonces el presente se convierte en recordatorio muchas veces de sucesos pasados que me hicieron daño, y esto lo vamos a ver después cuando se hable de MDR. El pasado es presente para las personas impactadas por el trauma. Pero tenemos una parte positiva. Pensasteis que algo se rompía, pero algo se rompe y algo nace. Tenemos la resiliencia, os tenemos a vosotros, tenemos estas jornadas, tenemos cosas en nuestros pacientes, ¿no? Los pacientes tenemos que buscar esos recursos previos, ¿no? Hay recursos previos, tenemos que ayudarles a hacer la narrativa, a mentalizar, el apoyo afectivo, el apoyo social, la necesidad de esto, ¿no? Recibir el tratamiento. Entonces, hay muchos recursos que el paciente tiene antes que tenemos que ir a sacar. Por eso lo mismo, es decir, no solamente el sujeto es a través o a raíz del trauma, así es como se ve, con esas gafas. Y nosotros tenemos que sacar un poco también esas gafas y decirle, oye, pero es que hay mucho más debajo, ¿vale? Esto es como, tenemos que ver al paciente como si fuera un pozo, ¿no? Un pozo. Y del pozo se saca agua, ¿no? Casi si hay agua, pero siempre hay agua. Entonces lo que vamos a intentar es sacar un poco, ¿no? Traer del paciente todo aquello que nos sirve, que tiene mucho, y utilizar sus propios recursos y ponerlos a su servicio, ¿no? Y nosotros seremos un poco, pues, catalizadores de eso o ayudadores de eso, ¿sí? Y hasta aquí mi charla rápida